Hola, bienvenido al canal. Bien, continúo con la regla de Al-Hospital. Dice, utiliza la regla de Al-Hospital para evaluar el siguiente límite. Aquí tenemos límite cuando θ tiende a 0 de esta función. Tenemos aquí una función en, valga la redundancia, función de θ. Θ menos arcoseno de θ sobre seno cúbico de θ. A ver, vamos a suponer que quiero evaluar mi límite de manera directa. Entonces, reemplazo θ por 0. Vamos a ver lo que ocurre. 0 menos arcoseno de 0 sobre seno cúbico de 0. Y si nosotros nos damos cuenta, si evaluamos el numerador, en el numerador obtengo 0. Y abajo, pues también seno de 0, aunque lo eleva al cubo, de todas formas sigue siendo 0. Entonces me dio una forma indeterminada. Y sabemos que esto no nos puede quedar indeterminado. La regla de Al-Hospital lo que nos dice es que derivemos el numerador y derivemos el denominador, ¿sí? Por separado y volvamos a evaluar el límite de la función racional, ¿sí? De las derivadas. Entonces vamos a obtener ahorita la derivada del numerador. Bien, vamos a derivar entonces θ menos arcoseno de θ. Aquí θ, pues me lo imagino como si fuese x. La derivada de θ va a ser 1, porque es con respecto a θ, menos la derivada del arcoseno de θ. Si no sabemos a qué es igual la derivada del arcoseno, pues buscamos un formulario de derivadas y vemos aquí que la derivada del arcoseno de un ángulo es la derivada del ángulo sobre la raíz cuadrada de la diferencia de 1 menos el cuadrado del ángulo. Entonces, utilizo esta fórmula para derivar arcoseno de θ. Entonces, regreso a la pizarra y simplemente después de aplicar esa fórmula me quedaría así. Como mi ángulo es θ y la derivada de θ es 1, pues aquí sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos θ al cuadrado. Esta sería la derivada de mi numerador. Ahora voy a derivar mi denominador. Voy a realizar la derivada del denominador. Bien, en mi denominador tengo seno cúbico de θ. Bueno, aquí utilizamos la regla de la potencia. Entonces, si no recuerdas la regla de la potencia y revisas un formulario de derivadas, ¿sí? Cuando tú elevas una función elevada a un exponente es el exponente por la función, le restamos 1 al exponente y por la derivada de la función. Entonces también vamos a requerir, obviamente, la derivada del seno, que es coseno. Entonces aquí, bueno, yo te recomiendo siempre tener a la mano un formulario de derivadas para que esto sea un poco más sencillo. Entonces, la derivada del seno cúbico de θ, pues sería prácticamente 3. Seno, en este caso le resto 1 al exponente, me quedaría seno cuadrado de θ. Y además por la derivada de seno de θ. Pero la derivada de seno de θ es coseno de θ. Bien, ya tengo entonces la derivada de mi numerador y de mi denominador. Aquí quiero aclarar algo. Nunca vayas a utilizar aquí la regla del cociente para derivar esto, tomando la derivada de toda la función. Es derivada del numerador sobre derivada del denominador. Entonces ahora vamos a evaluar el siguiente límite, ya que tengo las derivadas tanto de mi numerador como de mi denominador. Va a ser límite cuando θ tiende a 0 y será lo siguiente. Nos va a quedar arriba 1 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos θ al cuadrado. Y abajo 3 seno cuadrado de θ por coseno de θ. No es necesario que reduzcamos cada una de las derivadas a su mínima expresión o que la simplifiquemos, simplemente con que tengamos la derivada ya. Voy a reemplazar entonces cada
ángulo teta por 0, a ver qué ocurre, ¿sí? Bueno, vamos a reemplazar primero en el numerador. Entonces aquí me va a quedar 1 menos, aquí va a ser 1 sobre, y aquí nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos 0. 0 al cuadrado sigue siendo 0. Y abajo, 3 por el seno cuadrado, en este caso de 0, por el coseno de 0. Si nosotros nos damos cuenta, seno de 0 es 0, todo el denominador se me hace 0, no importa que lo eleve al cuadrado. Y aquí me queda 1 sobre raíz de 1, pero raíz de 1 es 1. Entonces me va a quedar 1 menos 1. Entonces me vuelve a quedar indeterminado. Entonces, como me volvió a salir indeterminado con la primera derivada de arriba y de abajo, tendré que derivar una segunda vez. En la regla de Al-Hospital debemos derivar tantas veces sea necesario el numerador y el denominador hasta que deje de salirme indeterminado. Entonces voy a derivar por segunda ocasión ambos. Bien, antes de derivar por segunda ocasión, voy a expresar esta primera derivada de mi numerador de la siguiente manera. Sabemos que sacar raíz cuadrada es lo mismo que elevar al exponente un medio. Si lo subo al numerador, bueno, aquí ya me queda el 1, no se debe de escribir. Entonces me queda elevado a la menos un medio por reglas de exponentes. ¿Por qué hice eso? Para que mi segunda derivada, o al momento de intentar sacar mi segunda derivada, me sea un poco más sencillo. Entonces voy a derivar por segunda ocasión mi numerador. Aquí, la derivada de 1 es 0. Ni siquiera tengo que escribir el 0. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos, porque aquí tengo un signo negativo, y utilizo la regla de la potencia, que sería el exponente, que en este caso es menos un medio. Voy a ponerlo en un paréntesis para posteriormente aplicar la ley de signos por todo lo que tenemos ahí adentro. ¿Sí? Es la potencia por todo lo de adentro. Al exponente le restamos 1. Ya sabemos cómo es esto. Entonces, menos un medio menos 1 nos da menos 3 medios. Y por la derivada de todo lo que tengo aquí adentro. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos teta cuadrada pues sería menos 2 teta. Ya tengo por segunda vez derivado mi numerador. Aquí con mucho cuidado vamos a analizar los signos para ver si es posible. Bueno, sí es posible de hecho. Aquí menos por menos me da más, pero por menos de todas formas esto me va a quedar menos. ¿Sí? Y puedo cancelar este 2 con este de aquí. Entonces ya nada más acomodando mi segunda derivada del numerador me quedaría menos y nos va a quedar teta que multiplica a 1, bueno, a este binomio 1 menos teta cuadrada que está elevado a la menos 3 medios. Esta sería prácticamente la segunda derivada de mi numerador. Así la voy a dejar. Bueno, pero antes de derivar por segunda ocasión mi denominador, voy a hacer lo siguiente. Sabemos que por identidad pitagórica, seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado. Si tienes la duda, ten a la mano siempre un formulario de identidades trigonométricas. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Prácticamente nosotros sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado siempre da 1. De aquí se desprende que si el coseno cuadrado lo paso acá restando, entonces 1 menos coseno cuadrado nos daría seno cuadrado. Entonces voy a utilizar esa identidad pitagórica con este seno cuadrado para tener aquí todo esto en términos de coseno y que mi segunda derivada sea más sencilla y evitar utilizar la regla del producto aquí. Entonces voy a reemplazar mi seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado y por coseno. Aquí aplico la ley distributiva de la multiplicación, entonces 3 por 1, 3 por coseno, pues aquí nos queda 3 coseno. Luego aquí 3 por menos coseno cuadrado, pues nos queda menos 3 coseno cuadrado y por coseno pues sería menos 3 coseno cúbico de teta. Entonces esto es lo que yo voy a derivar
una vez más por acá. Entonces aquí ya es un poquito más simple de derivar. Aquí primero derivaría 3 coseno de teta. La derivada de coseno sabemos que es menos seno. Cualquier duda puedes checar nuevamente el formulario, ¿sí? Ten a la mano un formulario de derivadas, aquí está. La derivada de coseno es menos seno del ángulo y por la derivada del ángulo. Entonces aprovecho y utilizo esa fórmula. Entonces aquí me va a quedar prácticamente, ya aplicando la derivada, pues me quedaría en este caso menos 3 seno del ángulo. Y luego aquí para derivar este de aquí va a ser menos 3 por la derivada de coseno cúbico de teta. Acuérdate que para derivar una potencia utilizamos la regla de la potencia, que en este caso sería el exponente. Por la función le restamos 1 al exponente y por la derivada de coseno. La derivada de coseno ya vimos que es menos seno. Entonces aquí reacomodamos y aquí nos va a quedar menos 3 seno de teta. Aquí menos por menos nos queda positivo. 3 por 3 nos da 9. Y nos quedaría coseno cuadrado de teta por el seno de teta. Y aquí ya tenemos nuestra segunda derivada de nuestro denominador. Entonces, podemos volver a intentar evaluar nuestro límite a ver si ahora sí ya no nos da indeterminado. Voy a borrar el lado izquierdo del pizarrón para tener más espacio. Bien, yo aquí para simplificar un poquito esto, llamé a mi numerador P de teta, que es teta menos el coseno de teta, y Q de teta a mi denominador, que es seno cúbico de teta. He derivado ambos por segunda vez. Esta es la segunda derivada de cada uno de ellos. Aquí está la segunda derivada de mi numerador y la segunda derivada de mi denominador. Y ahora vamos a aplicar la regla de Al-Hospital. Claramente se ve que nos va a dar 0 sobre 0, pero es mi obligación demostrarlo y ver qué es lo que ocurre. Entonces esto nos va a quedar límite cuando teta tiende a 0 y vamos a reemplazar. Ya vimos que arriba tenemos menos teta por 1 menos teta cuadrado. Todo esto elevado a la menos 3 medios. Y en mi denominador es menos 3 seno de teta más 9 coseno cuadrado de teta por el seno de teta. Voy a evaluar el límite reemplazando por 0. Vamos a reemplazar teta por 0. A ver qué es lo que ocurre aquí después de haber derivado por segunda ocasión. Entonces aquí nos va a quedar menos, aquí sería 0, y ya con esto, ya lo estamos viendo claramente. ¿Qué va a pasar? Aquí sería 0 al cuadrado, y todo esto a la menos 3 medios. Por el solo hecho de tener este 0 aquí, ya todo el numerador se nos hace 0. Abajo sería menos 3 seno de 0, que sabemos que seno de 0 es 0. Y aquí sería coseno cuadrado de 0, que eso da 1, pero está multiplicando a seno de 0, que es 0. Entonces todo esto se hace 0, se hace 0, se hace 0 y nuevamente nos vuelve a dar indeterminado. Es decir, ya lo probamos con la primera derivada, nos dio 0 sobre 0. Probamos con la segunda derivada de arriba y de abajo, nos volvió a dar 0 sobre 0. Por lo que estamos obligados a derivar por tercera ocasión. Vamos a obtener la tercera derivada de nuestro numerador y de nuestro denominador. Bien, aquí esta de aquí, antes de derivarla por tercera ocasión, para que me sea un poquito más sencilla, voy a reescribirla de esta forma. Menos 3 seno de teta más 9. Y ya vimos en las identidades pitagóricas que coseno cuadrado de un ángulo es lo mismo que 1 menos seno cuadrado del ángulo. Y por seno de teta. Entonces, mi
segunda derivada de mi denominador la voy a reescribir así. Menos 3 seno de teta. Aquí aplicamos propiedad distributiva. 9 por 1, 9 por seno. Entonces nos quedaría más 9 seno de teta. Y aquí sería menos 9 seno cúbico de teta. Y tenemos términos semejantes con estos dos, menos 3 seno de teta más 9 seno de teta. Entonces, mi segunda derivada, un poquito más simplificada, sería 6 seno de teta menos 9 seno cúbico de teta. La reescribí de esta manera para que me sea un poco más sencillo derivar esto por tercera ocasión. Bien, voy a derivar una vez más. Entonces vamos por la tercera derivada de mi numerador. Sería así, tercera derivada. Aquí para derivar esto voy a tener que aplicar la regla del producto. Pongo el signo negativo y adentro de un corchete voy a proceder a aplicar la regla del producto. Si no recuerdas la regla del producto, aquí te la muestro en este formulario que tengo aquí a la mano, que es esta, derivada de u por b es prácticamente, bueno, yo prefiero empezar acá, u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces voy a guiarme con esa regla. ¿Sí? Te recomiendo igual tener un formulario a la mano mientras ves este video. Entonces aquí va a ser teta por la derivada de todo lo que tengo acá. Entonces aquí nos va a quedar teta. Y aquí sería la regla de la potencia. En este caso sería menos 3 medios. Aquí ponemos mi paréntesis. ¿Sí? Es el exponente por todo lo de adentro. Y al exponente le restamos la unidad. Menos 3 medios menos 1 te da menos 5 medios. Y además por la derivada de todo lo que tenemos adentro del paréntesis, que sería menos 2 teta. Luego, más, ahora sería todo lo que tengo aquí adentro de este paréntesis, bueno, sería prácticamente lo mismo. 1 menos teta cuadrada elevado a la menos 3 medios por la derivada de teta, pero la derivada de teta es 1. Entonces ya no tiene caso escribir el 1. Y bueno, aquí sí vamos a tratar de reducir un poquito todo lo que tenemos ahí. ¿Sí? Vamos a analizarlo. Aquí, por ejemplo, puedo cancelar este menos 2 con este. Aquí este menos se lo puedo clavar a este 2 y cancelo. O aquí menos por menos, si tú prefieres, es más. Cancelo el 2. Multiplico teta por teta, nos saldría teta cuadrada. Entonces vamos a tratar de reducir un poquito esto. Entonces nuestra tercera derivada de nuestro numerador va a ser igual aquí menos, porque este menos es el de aquí. Y abrimos nuestro corchete y prácticamente vimos aquí que menos por menos da más. Cancelamos el 2, vamos a poner aquí esto para indicar que cancelé. Y sería entonces teta por teta, tendríamos teta cuadrada y además tenemos este 3 en el numerador. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso de ahí. Asimismo también me doy cuenta que tengo este binomio como factor común. Entonces aquí igual y los puedo mandar a los denominadores para que tengan exponente positivo o también puedo extraer factor común. Yo en esta ocasión voy a factorizar, pero lo voy a hacer con mucho cuidado. ¿Sí? Aquí me va a quedar prácticamente 3 teta cuadrada por este binomio, que está elevado a la menos 5 medios. El otro de acá no tengo más que hacerle, lo dejo así tal cual está. Y voy a extraer como factor común el binomio. Aquí debe ser signo negativo. Ahí. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Voy a factorizar el binomio que tenemos aquí. Agarro el de menor exponente, menos 5 medios es un menor exponente que menos 3 medios. Lo voy a sacar incluso
afuera del corchete. Entonces, este negativo aquí lo mantengo y aquí pongo 1 menos teta cuadrada, que está elevado a la menos 5 medios. Abro mi corchete y ahora sí, para ir factorizando por factor común, yo nada más me imagino, ahora sí que pongo en mi mente esto. Todo esto me lo imagino dividiendo entre esto que tengo aquí. Como tienen el mismo exponente, simplemente se cancela este binomio con este binomio y nos queda 3 teta cuadrada. Entonces aquí nos queda 3 teta cuadrada. Luego aquí, mucho cuidado, más al dividir mentalmente todo esto que está a la menos 3 medios entre el mismo binomio que está a la menos 5 medios, los exponentes se restan. Entonces, a menos 3 medios le restamos menos 5 medios. ¿Sí? Y eso nos va a dar como exponente la unidad. Porque si tú, y si esa es la resta de fracciones, esta sí te la voy a explicar aquí. Menos 3 medios menos 5 medios. Aquí menos por menos da más y es como si tuvieses menos 3 medios más 5 medios. Y esto te da 2 medios y 2 medios es 1. Entonces nos va a quedar este binomio con exponente 1. Ni siquiera tiene caso que yo lo deje adentro de un paréntesis. ¿Sí? Ya prácticamente todo esto está elevado al exponente 1. Y podemos reducir esto aún más. Nos va a quedar menos. Pues aquí como tiene exponente negativo y no nos gusta el exponente negativo, podemos de una vez enviarlo al denominador. Entonces, ya esto nos va a quedar de la siguiente forma. En el numerador, simplemente voy a simplificar esto. Sería 3 teta cuadrada menos teta cuadrada. Pues eso nos va a dar 2 teta cuadrada. Aquí. Prácticamente más 1. Aquí le ponemos más 1. Y en el denominador nos va a quedar este binomio. 1 menos teta cuadrada elevado a la 5 medios. Y esta sería la tercera derivada de mi numerador de mi función. Ahora voy a proceder a derivar por tercera ocasión mi denominador, que es esto. Esto lo voy a hacer por acá. Aquí está. Vamos a ponerle Q triprima de teta. Aquí sería 6 por la derivada del seno. Ya vimos que la derivada del seno simplemente es coseno. Menos 9 por la derivada de seno cúbico. Aquí utilizamos la regla de la potencia. Entonces, prácticamente, aquí protegemos tantito con un corchete y sería 3, que es el exponente, por el seno cuadrado del ángulo y por la derivada del seno, que es coseno. Y le cerramos ahí. Bueno, vamos a seguirla. Nuestra tercera derivada del denominador. Aquí 9 por 3 es 27. Vamos a poner menos 27. Y seno, lo voy a reemplazar el seno cuadrado por su identidad pitagórica, que es 1 menos coseno cuadrado. Y todo esto por coseno. Para dejarlo todo en términos de coseno. Entonces mi tercera derivada de mi denominador va a ser 6 coseno de teta. Aplicando propiedad distributiva, aquí nos va a quedar menos 27 coseno de teta. Aquí ley de signos con mucho cuidado. Más 27 coseno cúbico de teta. Y aquí yo me doy cuenta que puedo reducir términos semejantes. Este primer término con el segundo término son semejantes. Entonces 6 menos 27. Entonces nos va a quedar que nuestra tercera derivada va a ser igual 6 menos 27. Pues esto nos va a quedar menos 21 coseno de teta más 27 coseno cúbico de teta.
Y esta sería ya mi tercera derivada de mi denominador, que voy a anotar por acá. Menos 21 coseno de teta más 27 coseno cúbico de teta. Bien, he tenido que derivar 3 veces el numerador y el denominador. ¿Sí? Aquí tengo mi numerador, mi denominador, su segunda derivada y su segunda derivada, su tercera derivada y su tercera derivada. Vamos a ver si con 3 veces es suficiente para poder obtener el límite. Entonces va a ser límite cuando teta tiende a 0 de aquí vamos a poner lo que nos dio la tercera derivada de nuestro numerador, que es 2 teta cuadrada más 1 sobre 1 menos teta cuadrada a la 5 medios. Y abajo ponemos menos 21 coseno de teta más 27 coseno cúbico de teta. Y vamos a reemplazar o a sustituir por 0 todo lo que represente teta. Entonces lo voy a hacer por acá. Entonces nuestro límite va a ser igual. Aquí nos va a quedar menos, y aquí sería 2 por 0 al cuadrado más 1 sobre 1 menos 0 elevado al cuadrado, y todo esto a la 5 medios, elevado al exponente 5 medios. Abajo tenemos menos 21 por el coseno de 0, que esto ya es bueno, más 27 por el coseno cúbico de 0. Y empezamos a analizar. Aquí, bueno, 0 al cuadrado es 0. Entonces queda 0 más 1, pues nos va a quedar 1. Y bueno, vamos a irlo escribiendo cómo nos va quedando el asunto, ¿no? Aquí tenemos una fracción negativa. Ya dijimos que arriba nos queda 1. Aquí 0 al cuadrado sigue siendo 0, pero nos queda 1 menos 0, pues da 1. Y 1 a las 5 medios, de todas formas, da 1. Y abajo, coseno de 0 es 1. Entonces sería menos 21 multiplicado por 1, pues nos queda menos 21. Y aquí lo mismo, coseno de 0 es 1, aunque lo eleva al cubo, sigue siendo 1, entonces queda 27 por 1, pues nos queda 27. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí pues 1 entre 1 da 1, entonces queda menos 1 arriba, vamos a ponerlo así, menos 1. Y abajo, menos 21 más 27, pues nos da 6. Entonces quiere decir que nuestro límite es igual a menos un sexto. Bien, aquí lo voy a anotar. El límite de toda esta función cuando teta tiende a 0 es igual a menos un sexto. Entonces, para poder evaluar este límite utilizando la regla de Al-Hospital, tuve que derivar 3 veces el numerador y 3 veces el denominador para llegar a esta respuesta deseada, que es la que tenemos aquí. Si te gustó este video, si te ha sido de utilidad, regálame un like. También déjame tus comentarios aquí abajo en la caja. ¿Sí? Ya sea sugerencias, críticas, lo que sea, es bienvenido. Algún problema que te gustaría que se resolviera aquí en el canal. Y cuídate mucho. Nos vemos en la próxima.